Es así que volvemos a la batalla entre Tanjiro y Akaza y vemos que nuestro protagonista respondió al ataque de Akaza usando la danza del dios del fuego. Luego de esto salta por encima de Akaza y le da en el brazo con la espada, y mientras se lo intenta cortar dice que debe hacerlo, pues si no le puede cortar el brazo no hay manera de que pueda con la cabeza. El caso es que Tanjiro usa todas sus fuerzas y gritando como cuando acabó con Gyutaro vemos que termina su movimiento y cae tras Akaza. Y sí amigos, Tanjiro logró cortarle el brazo, y no solo eso, sino que tiene la velocidad suficiente para esquivar sus ataques. Sin embargo, Akaza no le da pero ni un segundo de tregua, pues de inmediato se coloca frente a él a una velocidad increíble, listo para golpearlo. Tanjiro una vez más logra reaccionar y esquiva utilizando la danza de dios del fuego, arco iris de ilusión solar, y desaparece en una marea de colores increíble. Tanjiro aparece tras Akaza y este se sorprende demasiado, pues nuestro protagonista no solo esquivó el ataque, sino que también le cortó la cara. Ante esto, Tomioka también se sorprende demasiado, pues piensa que las técnicas de Tanjiro han mejorado muchísimo y dice que no es broma decir que su poder coincide con el de un pilar, pues le hizo daño a Akaza a pesar de ser la luna superior número 3. También recuerda el día que se lo encontró y dice que ese día cayó en la desesperación e inclinó la cabeza, pues hizo lo único que podía hacer, llorar mientras le rogaba que le perdonara la vida a su hermana, pero que ahora puede pelear, evitando así que le quiten la vida y su dignidad. Volvemos a la batalla y Akaza recuerda las palabras de Kyojuro cuando le dijo que Tanjiro no era débil, y dice que ahora admite que Rengoku tenía razón al decir eso, pues Tanjiro en verdad no es débil y le mostrará su respeto. Es así que Akaza comienza a desplegar su técnica de sangre demoníaca mientras les dice que es hora de empezar la pelea. Es de esta manera que Gyu ataca a Akaza de inmediato utilizando la respiración del agua en su tercera postura, en unos paneles simplemente increíbles. Akaza sonríe y dice que han pasado alrededor de 50 años desde que se encontró con un pilar del agua bueno, y luego sin más continúa atacando utilizando su técnica de sangre muerte destructiva estilo caótico, y Tomioka responde usando la 11ª postura de la respiración del agua. Ante esto Akaza se emociona muchísimo y dice que nunca había visto esa postura, pues el pilar del agua que mató nunca la utilizó. En ese instante Tanjiro aparece a su lado y lo ataca de nuevo con la danza del dios del fuego, pero Akaza desaparece de ahí rapidísimo y aparece tras él, y parece que esta vez nuestro prota no podrá esquivar el golpe. Pero justo Tomioka le corta el brazo al demonio usando la segunda postura de la respiración del agua en otro panel simplemente épico. Akaza de inmediato sana su brazo y se enfrasca en un frenético intercambio de golpes con Tomioka, y al ver esto Tanjiro se acerca para ayudar y ataca a los pies de Akaza para desequilibrarlo. No obstante, recordemos que estamos hablando de la luna superior número 3, por lo que esta de inmediato bloquea el ataque dándole una patada increíble. Nuestro prota apenas si logra detener el golpe con su espada, pero la simple onda de choque le hace muchísimo daño y Tomioka se pone frente a él para continuar la pelea. Es de esta manera que mientras pelean que Akaza le dice a Tomioka que tiene un estilo de esgrima sutilmente trabajado y que es totalmente increíble, por lo que le pregunta su nombre ya que quiere recordarlo. Tomioka le responde muy a su estilo que no le dará su nombre a un demonio, pues los nombres no deben ser compartidos y que además odia hablar, así que mejor no le hable. Akaza comienza a reír y le dice que él ama hablar, por lo que le preguntará su nombre una y otra vez hasta que se lo diga. En ese momento el demonio le da una patada fuertísima que Tomioka apenas si logra bloquear con su espada, pero el ataque no termina aquí, sino que lo patea repetidamente y lo saca volando de ahí. Tanjiro, muy preocupado, grita el nombre de Gyu y Akaza aparece a su lado preguntándole si acaso así se llama. El caso es que nuestro prota esquiva el siguiente golpe de Akaza y se prepara para darle una estocada con su espada. Y así, en un panel aún más increíble que todos los anteriores, intercambia varios golpes con Akaza mientras los destellos y colores se explotan a su alrededor. Nuestro prota apenas si logra aguantar los golpes de Akaza y este le dice que tiene buenos movimientos y que se nota que entrenó muy duro en poco tiempo. Dice que Kyojuro hizo un excelente trabajo y que en ese entonces Tanjiro era un niño debilucho tirado en el suelo, pero que ahora su crecimiento lo impresiona mucho, que se siente muy feliz por eso y su corazón está exaltado. También le dice que se alegra de que Kyojuro haya muerto esa noche, pues seguro no se habría vuelto más fuerte con el paso del tiempo, aparte de que tenía esa estúpida visión de querer seguir siendo humano. Al escuchar estas palabras, Tanjiro se molesta demasiado y le dice a Akaza que no hable de Rengoku. El demonio le pregunta
pregunta por qué le dice eso si lo está elogiando, y Tanjiro le dice que no es así, que está hablando mal de él y que simplemente se burla en la cara de todos sin importar a quién se está enfrentando. El demonio le responde que no es así y que las únicas personas que él odia son los débiles y que solo se burla de las personas que lo son, y que además le repugnan y que las leyes de la naturaleza dictan que serán eliminados. Tanjiro le responde que todo lo que dice es erróneo y el hecho de que Akasa esté ahí en ese momento es una prueba, ya que los bebés recién nacidos son más débiles que los demás y necesitan a alguien que les ayude a vivir, que puede que no lo recuerde, pero cuando era un bebé alguien lo ayudó y protegió y por eso ahora está vivo. Es así que, lleno de decisión, Tanjiro le dice que la verdadera ley de la naturaleza es que los fuertes protegen a los débiles, que su manera de pensar es imperdonable y que él lo detendrá. Al escuchar las palabras de nuestro prota, Akasa llega a la realización de que odia a Tanjiro y dice que antes pensaba que era por su debilidad, pero que ahora que se ha vuelto más fuerte se da cuenta que odia todo en él. Es en ese momento que tiene una visión y un sujeto le dice a sus espaldas que no se compare con otras personas, pues el oponente contra el que lucha es el mismo, ya que lo importante es ser más fuerte de lo que era ayer y que se volverá más fuerte en 10 o 20 años y que la próxima vez será él quien ayude a la gente mientras le pone la mano en el hombro. Ante esto, Akasa se intenta quitar la mano y en ese instante se da cuenta de que en realidad no hay nadie detrás de él. El caso es que tanto Tanjiro como Akasa se sorprenden ante lo que acaba de suceder, pero Akasa de inmediato voltea a ver a Tanjiro y se lanza de nuevo al ataque después de decirle que es realmente desagradable. Es así que el golpe de Akasa destroza el suelo en otro panel maravilloso y vemos como Tanjiro apenas si logra esquivar el ataque, y luego se sorprende ante la velocidad y violencia de Akasa, pero la luna creciente número 3 no le da ni un segundo de tregua, pues de inmediato se coloca de nuevo frente a él y le lanza una patada desde abajo. Y así, en otro panel totalmente increíble, Akasa golpea a Tanjiro varias veces haciéndole mucho daño. Por su lado, nuestro prota sabe que se encuentra en problemas e intenta analizar las técnicas de Akasa y dice que sus golpes penetran sus aberturas con la misma precisión que una brújula y que además siempre apunta a sus puntos vitales como si fueran atraídos por imanes y se pregunta cómo es que lo hace. Es de esta manera que por su mente pasan todos los recuerdos de la batalla entre Rengoku y Akasa y dice que debería haber alguna pista por ahí si intenta deducirlo de todas las palabras y movimientos que Akasa tuvo en la pelea. Y vemos que todo esto lo pensó mientras evitaba los golpes de Akasa y una vez más se lanza al ataque en otro panel totalmente épico, en donde lo vemos atacar a Akasa por detrás con su espada en llamas. Y en cuanto la espada se acerca al cuello de Akasa comienza a vibrar y a ondularse como si el fuego le diera un efecto extra. Akasa se sorprende mucho ante esto y a duras penas sí logra esquivar el ataque, pues vemos que recibió una cortada en el cuello, y le dice a Tanjiro que es una técnica divertida, pues la espada lo alcanzó después de que le esquivara por completo y que la punta vacilaba como si estuviera atrapada en niebla en esa parte. Y ahora cambiamos de escena y vemos a Senjuro, el hermano de Kyojuro, rezar frente al altar familiar, mientras le pide a su hermano que por favor proteja a Tanjiro y a su padre, pues este también fue a la batalla de la fortaleza dimensional infinita. También se pregunta si le habrá llegado a Tanjiro la carta que le escribió, pues en ella le cuenta una conversación que tuvo lugar entre el pilar del fuego y el espadachín de la respiración del sol de aquella época. Dice que en la carta le describió cómo el usuario de la respiración del sol peleó con Muzan en ese momento y que al escuchar la historia del pilar del fuego perdió su confianza, pero que sabe que Tanjiro no la perderá y que él abrirá un camino hacia el futuro para todos. Luego de esto volvemos a la batalla y vemos que la carta todavía no ha sido entregada a nuestro protagonista y que deberá derrotar a Akasa para poder leerla. Por su lado, Tanjiro logra esquivar un nuevo ataque de Akasa y parece que tiene una apertura para cortarle el cuello, pero Akasa detiene la espada con las manos de manera increíble y de verdad que me muero por ver este panel animado. El caso es que vemos como Akasa está a punto de romper la espada de Tanjiro, por lo que nuestro prota usa su arma secreta, o sea su cabezazo. Y así, en otro panel más allá de lo épico, Tanjiro le da un cabezazo a Akasa y parece que le hace bastante daño. Sin embargo, Akasa solo sonríe y dice que fue un buen cabezazo, pero sigue intentando romper la espada de Tanjiro. Y al notar esto, nuestro prota le propina otra patada durísima, muy al estilo de Nezuko, pero ni eso es suficiente para que Akasa suelte la espada.
espada. Pero justo Tomioka vuelve a la batalla y le corta las manos a Kasa, evitando así que rompa el arma de nuestro protagonista. Al ver que Gyu ha vuelto a la batalla, Tanjiro no puede evitar dejar escapar una sonrisa de esperanza, y el pilar del agua tan solo le dice a Kasa que ahora sí está enojado mientras se prepara para enfrentarse a él. Luego de esto, Gyu dice que quiere manejar la espada lo mejor que pueda, pues no le gusta unirse a una pelea en donde el oponente solo se mueve por diversión, pues acaba de conocer a alguien tan fuerte que lo abrumó por primera vez en mucho tiempo, y que sus sentidos fueron golpeados y arrastrados a un lugar donde los fuertes se enfrentan al momento que llaman momento extremo de vida o muerte, y que todo esto es cuestión de ver si puede ir más allá de sus límites. Y así, en otro momento épico de este increíble arco, Gyu Tomioka, el pilar del agua, despierta la marca del cazador. En cuanto despierta la marca del cazador, Tomioka se lanza directamente contra el cuello de Akasa y el demonio responde con otro ataque. Sin embargo, en ese momento Gyu se agacha y cambia la trayectoria de su espada y parece que alcanzará el cuello del demonio, pero en otro panel increíble y muy al estilo de Matrix, Akasa esquiva el corte de Tomioka inclinando todo su cuerpo hacia atrás, y ahora es Gyu quien no le da ni un segundo al demonio para respirar, pues de inmediato aparece frente a él y lo ataca usando la respiración del agua en su segunda postura. Por su lado, Akasa logra conectar un golpe a Tomioka y Tanjiro se da cuenta de que la luna creciente número 3 igualó su velocidad de inmediato, y dice que si la batalla se prolonga es más seguro que ellos pierdan, pues su resistencia es menor a la de los demonios y que su objetivo principal es derrotar a Muzan, por lo que tampoco pueden tardarse la noche entera para vencer a Akasa y que deben encontrar una solución de inmediato. El caso es que Tanjiro sigue pensando cómo vencerlo y de repente recuerda que Akasa le dijo a Kyojuro que su espíritu de pelea estaba bastante pulido y que se estaba acercando al territorio supremo, y se comienza a preguntar qué es ese espíritu de pelea y que si acaso sentirá algo del mismo modo que él siente cosas con el olfato. Y luego de esto tenemos un recuerdo donde vemos a Tanjiro e Inosuke platicando y este le dice que siempre le pica un poco la zona a la que apunta el enemigo, y Tanjiro se da cuenta que fue así que pudo notar el ataque de Yutaro y mover su corazón a tiempo para no morir. Después de eso hacen una prueba, Inosuke se pone de espaldas y Tanjiro observa un punto en su espalda, y el jabalí dice casi de inmediato que Tanjiro está mirando a su hombro derecho. También dice que puede saber desde el principio que lo están mirando, especialmente si es con intención asesina. Es así que volvemos a la batalla y Tanjiro dice que aunque fue una conversación trivial, siente que hay algún tipo de clave en ella, y se pregunta una vez más qué es ese espíritu de pelea que Akasa siente. También se pregunta si hay alguna manera de interferir con la brújula que Akasa usa en sus peleas, y se lanza al ataque usando la danza del dios del fuego en cuanto encuentra oportunidad, y parece que el ataque dará en la nuca de Akasa y le cortará el cuello, pero el demonio detiene la espada sin siquiera mirar. Ante esto, Akasa voltea a ver a Tanjiro y se percata que su flanco está desprotegido, por lo que de inmediato lo ataca, pero en ese instante Tanjiro logra sentir cómo el golpe viene y logra esquivarlo de manera épica. Es así que Tomioka y el demonio vuelven a enfrascarse en un frenético intercambio de golpes, y Tanjiro observa eso desde lejos mientras todo comienza a cobrar sentido en su cabeza, hasta que por fin dice que lo ha logrado y que entiende lo que está sucediendo. Es así que Tanjiro comienza a recordar a su padre y dice que era como una planta, que casi nunca tuvo arrebatos emocionales y eso nunca cambió en lo más mínimo, ni siquiera en los últimos momentos de su muerte. Dice que cuando piensa en su papá, las primeras cosas que surgen son su suave sonrisa y su voz, y vemos un recuerdo de Tanjiro hablando con su padre sobre la danza del dios del fuego, y este le dice que lo importante son las respiraciones y movimientos correctos, así como liberar su fuerza máxima con movimientos mínimos, y que cuando haga eso su mente se volverá lentamente invisible, y le recalca que debe recordar esto al iniciar la danza, que tiene que encontrar los movimientos y las sensaciones correctas dejando de lado los movimientos innecesarios, y que cuando eso suceda los vasos sanguíneos y los músculos del cuerpo se abrirán y cerrarán, y que hará los movimientos rápidos y simples como si estuviera parpadeando, y que cuando su mente se vuelva invisible comenzará a ver el mundo transparente. Y ahora pasamos a otro recuerdo, y esta vez Tanjiro dice que 10 días antes de que su papá sucumbiera a su enfermedad hubo otro incidente al otro lado de las montañas donde un oso atacó y se comió a la gente de otra aldea. El caso es que en medio de la noche el padre de Tanjiro se despierta y le dice a su hijo que lo siga, y así en un siguiente panel maravilloso vemos al padre de Tanjiro frente al oso que atacó días antes a la otra aldea. Tanjiro dice que su padre enfrentó al oso solo con un hacha y lo vemos decirle que lamenta mucho su hambre, pero que si se acerca no se lo dejará fácil, pues si alguien trata de dañar a su familia no mostrará misericordia y que no importa quién sea tomará su vida. Y tenemos un panel increíble del padre
padre de Tanjiro y el oso viéndose fijamente hasta que el oso se decide atacar. Y en otra página igual de increíble vemos al padre de Tanjiro saltar y cortarle la cabeza de un solo movimiento. Nuestro prota dice que la cabeza del oso, que era del tamaño de un cuerpo humano, cayó al suelo y que no pudo seguirlo con sus ojos, pero que su padre lo cortó 2 veces en un abrir y cerrar de ojos. Dice que en su padre no hubo vacilación ni miedo antes de cortar la cabeza del oso, ni tampoco una intención asesina, sino que solo se quedó ahí con su habitual presencia de planta. Después de esta increíble demostración, su padre volteó a verlo y le preguntó si vio todo lo que pasó, y cuando Tanjiro le dijo que sí, su padre le respondió que entonces nunca olvidara lo que acababa de ver. Por último, Tanjiro dice que su padre no era el tipo de persona que mostraría su fuerza solo por diversión, y que se dio cuenta que le mostró eso solo para que aprendiera los movimientos y lograra ver el mundo transparente. El caso es que volvemos a la batalla y Tanjiro se da cuenta que es por eso que logró evitar el inevitable ataque de Akaza, y que lo sintió por un momento, que por un instante logró entrar a ese mundo, el mundo transparente. Y tenemos un panel increíble de lo que Tanjiro vio cuando Akaza detuvo su espada y estuvo a punto de golpearlo. Y dice que vio todo su cuerpo como si fuera transparente, y que lo mismo sucedió cuando Hantengu se escondía en su propio corazón, que al esquivar estaba tan concentrado que cerró sus otros sentidos y que su cuerpo se movió más rápido que nunca antes. Es así que, lleno de decisión, Tanjiro dice que usará esta ventaja lo mejor que pueda y derrotará a Akaza mientras sigue luchando con Tomioka. El caso es que Tanjiro dice que cuando entró al mundo transparente su movimiento de intuición y velocidad de evasión aumentaron drásticamente. Dice que pudo observar los movimientos de los pulmones de su oponente, así como las contracciones de sus músculos con más claridad y rapidez, y que probablemente pueda cortarle el cuello a Akaza si anula ese espíritu de pelea que está detectando. Mientras tanto, la batalla entre el Pilar del Agua y Akaza continúa en otro panel increíble digno de ser animado, y vemos como Yu cada vez recibe más golpes. Ante esto, Tomioka dice que todo esto es un desastre, pues el demonio incluso ya ha aprendido a anticipar sus formas de ataque, y que este demonio es un carnicero, un hombre que ha renunciado a todo menos a la lucha. Es de esta manera que Akaza aparece frente a Tomioka en un instante y le dice que parece que ya ha usado todas las respiraciones del agua, y que ya es suficiente y que terminará esto ahora, mientras lanza el golpe final. Giyu responde al golpe con una estocada de su espada y Akaza la golpea directamente con su brazo. Y así, en otro momento épico de esta historia, Akaza rompe la espada del Pilar del Agua. Al ver que ha recuperado la ventaja, Akaza golpea a Tomioka y parece que su brazo se ha clavado en su estómago como lo hizo con Rengoku. Pero en el siguiente panel vemos lo que sucedió en realidad, y es que Tanjiro alcanzó a cortarle el brazo a Akaza antes de que lo golpeara. Y luego tenemos otro panel totalmente increíble de nuestro protagonista con la marca del cazador aún más grande y una mirada de concentración extrema en su rostro. Ante esto, Akaza dice que cada célula en su cuerpo le indica que mate a ese tipo en este momento, pues algo cambió en él. Pero justo en ese instante Giyu lo ataca una vez más, y la luna número 3 despliega su técnica para atacar. Y en serio que con este panel no tengo ni idea cómo le harán para animarlo, pues para hacerle honor deberán ponerle unos efectos y una secuencia de golpes increíbles. Por otro lado, vemos que Tanjiro ya observa el mundo transparente desde lejos y se da cuenta de que todo se mueve más lento para él. Y mientras esto sucede, Tomioka sigue recibiendo todos los golpes del ataque y cae rendido mientras dice que es ineludible. Ante esto, Akaza le dice que no muera como Rengoku y Tanjiro y mejor se convierta en demonio, y parece que no se da cuenta de que nuestro protagonista se encuentra parado justo detrás de él. Por su lado, Tomioka se da cuenta que Tanjiro no tiene presencia y que es la perfecta oportunidad para que acabe con el demonio. Sin embargo, en ese momento nuestro prota le grita a Akaza que acabará con él, y el demonio voltea y lo ataca sin dudar. Es de esta manera que Tanjiro esquiva el ataque y Tomioka se pregunta, al igual que todos nosotros, por qué tuvo que gritar y advertirle a Akaza de su presencia. Por su lado, Akaza se da cuenta que Tanjiro ha cambiado, que parece un ser completamente diferente y que su espíritu de pelea ha desaparecido, mientras nuestro protagonista se prepara para atacar una vez más. Y así, en un panel que cuando sea animado seguramente romperá el internet, vemos a Tanjiro cortar la cabeza del demonio que acabó con la vida de Kyojuro Rengoku. En cuanto Tanjiro logra cortar la cabeza de Akaza, esta comienza a desprenderse de su cuerpo, mientras este dice que en todos los siglos de su existencia jamás había visto a un humano sin espíritu de pelea, que incluso los bebés nacen con un pequeño espíritu de pelea, y sin embargo Tanjiro logró desaparecer todo ese espíritu en un segundo, y que es como si estuviera peleando con una planta.
planta. Dice que todo esto no debería ser un problema, pues en el campo de batalla tienes que enfrentarte a todas las situaciones inesperadas, y que incluso si es la primera vez que las enfrentas debes buscar una manera de lidiar con ellas, o que así debió haber sido, pues en el lapso de esta pelea Tanjiro logró superar su velocidad después de entender algo. Dice que después de siglos de entrenar lo mejor de las artes marciales terminó siendo derrotado en una confrontación directa, y que los ojos de su oponente no tienen odio o ira en ellos, ni tampoco intención asesina o de pelea, por lo que aquello capturado en sus ojos debe ser el territorio supremo que siempre buscó. Es así que Akaza detiene su cabeza antes de que se caiga, y en otro panel que me muero por ver animado dice que aún puede pelear y ser más fuerte ante la incredulidad de Tomioka y Tanjiro. Ante esto Tomioka lanza la espada en un intento desesperado, y esto parece funcionar, pues atraviesa la cabeza del demonio y se la quita de las manos. Mientras su cabeza cae, Akaza dice que esto no puede terminar aquí, y que definitivamente se volverá más fuerte, pues tiene que ser más fuerte que todos los demás. Sin embargo, en ese momento su cabeza comienza a desaparecer, y en ese momento el cuerpo de Tanjiro llega a su límite y sus músculos comienzan a adormecerse. El caso es que en un siguiente panel vemos cómo, aunque la cabeza de Akaza comenzó a desaparecer, su cuerpo no lo hace, e incluso comienza a prepararse para atacar de nuevo. Y así lo hace, pues despliega su técnica ante la sorpresa e incredulidad de Tanjiro y Tomioka, mientras parece que su cabeza crecerá de nuevo. Es así que Akaza se lanza al ataque, y Tanjiro a duras penas sí logra esquivar el ataque, pero está tan cansado que no puede evitar el segundo, por lo que recibe una tremenda patada en el costado que lo manda a volar contra la pared y lo deja ahí clavado. Por su lado, Tanjiro no logra entender lo que sucede y dice que Akaza está tratando de cambiar algo, que está tratando de convertirse en otra cosa, y en ese instante se da cuenta de que está tratando de que su cabeza no sea su punto débil como Muzan, pero justo en ese momento nuestro protagonista se desmaya. Akaza aprovecha esto y se lanza al ataque para terminar con él, pero Tomioka se apresura a tomar su espada y usando la respiración del agua en su cuarta postura detiene el ataque del demonio. Y en el siguiente panel vemos cómo cortó el cuerpo de Akaza, pero este se regenera de inmediato y se enfrasca en otro intercambio de golpes con el pilar. El caso es que Tomioka cae al suelo y Akaza se voltea una vez más para terminar con Tanjiro. Sin embargo, el pilar del agua se pone de pie nuevamente y le dice a Akaza que él aún sigue aquí y que deje a Tanjiro en paz, y que si quiere matarlo primero deberá pasar por encima de él. Es en este momento que Akaza escucha una voz que le dice que ellos no son samurái, pero que manejan sus espadas en sus corazones y que lo único que usan son sus puños. Sin embargo, Akaza, ignorando esto, comienza a avanzar hacia Tomioka, pero en ese instante una visión lo detiene por detrás y vemos a una chica llorando mientras le dice que se detenga, y es aquí que nos enteramos que el nombre real de Akaza es Hakuji. Mientras esto sucede, Tomioka dice que se encuentran en una mala situación, pues se siente entumecido y no puede escuchar nada con su oído izquierdo, ni siente el brazo derecho. Pero sin importar todo esto, se motiva pensando que las cosas que le han sido confiadas están conectadas al futuro y que no dejará que su familia o amigos mueran de nuevo frente a él, por lo que protegerá a Tanjiro con todas sus fuerzas. Por otro lado, Akaza sigue batallando con la ilusión de la chica deteniéndolo y le pregunta quién es, a lo que ella responde que solo se detenga y se vayan de ahí, y Akaza le responde que no puede, pues debe acabar con Tanjiro y Giyu. Ante esto, la chica le pregunta a Akaza por qué, y él dice que porque debe ser más fuerte, ya que si no lo hace no podrá traerlo de vuelta. Y es aquí que tenemos un recuerdo y conocemos el pasado de Akaza. Es de esta manera que vemos que en el pasado el padre de Akaza estaba enfermo, y que este debía robar para poder conseguir su medicina. Es así que Akaza dice que si no se vuelve más fuerte no podrá huir con la billetera que robó, ni vencer a las personas que vuelvan por venganza, y que si no se vuelve más fuerte lo llevarán frente al magistrado y lo golpearán. Y efectivamente, al final Akaza es capturado y es llevado frente al magistrado, quien le dice que ya tiene 3 líneas tatuadas en ambos brazos por ser carterista y que la próxima vez le tatuará las muñecas. Y en el siguiente panel vemos a Hakuji totalmente golpeado y comienza a reír de manera descontrolada, diciendo que aunque le corten las manos aún tendrá pies y con esos también robará. Después de esto, Akaza recuerda que todos decían que era un niño demonio, pues tuvo colmillos desde que nació. Y en el siguiente panel vemos a su abuela llegar con él corriendo para decirle que su padre se enteró que lo habían atrapado otra vez y se quitó la vida. Es aquí que leemos una carta que le dejó su padre, en la cual le pedía que viviera una vida honesta, que él no quería vivir del dinero robado a otros y que lo sentía mucho por ser una molestia. Akaza pierde el control ante esta situación y golpea a todas las personas que le hicieron daño a algún
una vez mientras descarga toda su frustración y dice que su papá nunca fue una molestia para él, que no tenía por qué disculparse y que jamás le dolió recibir un castigo por robar, que podían azotarlo y romperle los huesos y él soportaría cualquier cosa por su padre, incluso si dura 100 años. Dice que su papá estaba empeorando lentamente y que sus huesos estaban maltrechos y que quería cuidarlo aún más, pues definitivamente iba a mejorar, y se pregunta entonces por qué se ahorcó si Hakuji moriría por él. Es así que vemos que Hakuji derrota a todos sus oponentes hasta que aparece un hombre que dice que lo llamaron porque un niño estaba a punto de matar a todos, y en lugar de atacarlo o enojarse le dice sonriendo que tiene buenos músculos y que ganarle a adultos sin un arma se debe sentir muy bien. Ante esto, Akasa se pregunta de quién son todos esos recuerdos, mientras el sujeto invita a Hakuji a entrenar en su dojo y este rechaza su oferta muy enojado. El caso es que el maestro lo reta y Hakuji de inmediato se lanza al ataque, pero en el siguiente panel vemos cómo es molido a golpes por su oponente. Y luego de esto cambiamos de escena y vemos que Hakuji aceptó ir al dojo. Es de esta manera que el maestro se presenta y dice que se llama Keizo, que dirige un dojo de artes marciales que enseña un estilo de lucha con los pies descalzos llamado Soryu, pero que no tiene ningún estudiante. Le dice que su primer trabajo será cuidar a su hija enferma, ya que él tiene que trabajar, y que su esposa se quitó la vida en el río al cansarse de cuidarla, ya que es un trabajo muy duro. Ante esto, Hakuji le pregunta si no le importará dejar a su hija con un criminal, a lo que Keizo responde sonriendo que él ya venció a ese criminal hace unas horas, por lo que todo estará bien. En ese instante, Akasa se da cuenta de que Tanjiro es igual a su maestro Keizo y entiende que nunca le agradó porque le hacía recordar su aburrido y lamentable pasado. El caso es que volvemos al recuerdo y Keizo presenta a su hija Koyuki con Hakuji y este queda impactado por su belleza. Keizo la saluda y le dice que ojalá ella logre que el chico nuevo le diga su nombre, pues a él aún no se lo dice. Por su lado, Koyuki en cuanto ve a Hakuji le pregunta si no le duelen los golpes en el rostro, y vemos a Akasa en el presente recordar viejas promesas que había hecho y que no pudo cumplir. Es de esta manera que el tiempo pasó y Hakuji nos cuenta un poco de la enfermedad de Koyuki. Dice que tenía un cuerpo realmente débil y que tenía que ser atendida durante toda la noche, además de que debía cambiarle tanto la tela de su frente como su ropa, y darle de beber agua con frecuencia, y cada vez que iba al baño tenía que cargarla. Pero como Hakuji cuidó a su papá antes, a diferencia de las demás personas, esto no fue nada duro para él. El caso es que Koyuki se disculpa con él por siempre tener que estar cuidándola y le sugiere que para un cambio de aires debería ir a ver los fuegos artificiales, y él le responde que cuando ella se sienta mejor podrá llevarla al puente para que los vean juntos, y que incluso si no pueden ir ese día irán el año siguiente. Y las lágrimas inundan los ojos de Koyuki ante estas palabras. También nos enteramos que el maestro de Hakuji ni siquiera era un samurái y que logró obtener las tierras y el dojo cuando salvó a un anciano que estaba siendo atacado por bandidos, y que el anciano estaba tan fascinado con su técnica Soryu que le entregó la tierra y el viejo dojo ya que no tuvo ningún sucesor, pero que había gente que no estaba contenta con esta decisión, sobre todo el dojo de al lado, pues querían las tierras para ellos, y es por eso que el dojo de Keizo nunca tuvo estudiantes, y Hakuji dice que entrar ahí y cuidar a Koyuki sanó su corazón. Es así que 3 años después Koyuki comenzó a sentirse mejor, por lo que Keizo le pregunta a Hakuji si puede tomar su dojo y le dice que también puede casarse con su hija. Ante estas palabras, Hakuji y Koyuki se miran con pena y podemos notar que quieren estar juntos, y mientras observa a quien puede ser su prometida, Hakuji dice que tenía los tatuajes de un criminal y que nunca se imaginó tener un futuro donde alguien lo amaba, y que entonces tal vez lo que dijo su papá era cierto, que tal vez pueda encontrar la manera correcta de vivir. Dice que esa esperanza fugaz donde era posible controlar su vida creció tan grande que no pudo controlarla, y que en ese momento quería proteger a esas dos personas incluso a costo de su propia vida. Y así, en un siguiente panel totalmente desalentador, dice que jamás se imaginó que serían envenenados hasta la muerte. Es así que Hakuji dice que fue a visitar la tumba de su padre para contarle de su matrimonio, y que desde el momento en que volvió al dojo sintió que algo iba mal. Y estaba en lo cierto, pues recibió la noticia de que alguien había envenenado el pozo, ya que no podían vencer a Hakuji ni a Keizo en una pelea directa, y que incluso Koyuki fue asesinada. Es en ese momento que Hakuji tiene un recuerdo con Koyuki viendo los fuegos artificiales, donde ella le agradece por haberla cuidado y ver en ella un futuro como si fuera
fuera algo tan natural a pesar de su enfermedad, por lo que le pide que sea su esposo. Y así, en una escena súper emotiva y que cuando animen a más de uno le va a sacar una lágrima, Hakuji acepta casarse con Koyuki y le dice que será más fuerte que todos y la protegerá con su vida. Luego de esto nos cuentan que después de que la familia del dojo Soryu fue envenenada, Hakuji atacó al dojo de al lado y asesinó a las 77 personas que había ahí solo con sus puños, que todos los cadáveres fueron destrozados hasta el punto de ser irreconocibles en una escena literalmente infernal. Nos dicen que el shock hizo que quien encontró el desastre perdiera la cabeza y que el registro era tan absurdo e irracional que durante 30 años fue considerado como un cuento ficticio antes de que fuera borrado. Es así que vemos a Hakuji caminar por la calle justo después de haber cometido la masacre totalmente lleno de sangre, y es en este momento que se encuentra con Muzan Kibutsuji por primera vez, quien dice que no recuerda haber enviado demonios a esta área, pero que después de escuchar la conmoción por un demonio y llegar ahí se siente decepcionado al encontrarse con un simple humano. Ante esto Hakuji le responde que se mueva o está muerto y sin más pasa al ataque, pero Muzan esquiva el golpe y le clava la mano en la cabeza, y es aquí, amigos, que podemos ver lo que probablemente sea el nacimiento de las 12 lunas demoníacas, pues Muzan le dice que estaba pensando en crear 12 demonios fuertes y le pregunta si cree que pueda soportar la cantidad de sangre que le dará, y Hakuji simplemente le responde que ya nada le importa. Es de esta manera que Hakuji dice que se convirtió en demonio y perdió sus recuerdos, que quería fuerza una vez más a pesar de que no quedaba una sola cosa que proteger, que realmente no quería vivir en un mundo donde perdió a su familia, pero que durante más de 100 años siguió asesinando gente inútilmente una y otra vez, pero que al final del día es solo una historia patética, cómica y nada interesante. Es así que volvemos al presente y Akasa dice que una vez que muera no podrá ir al mismo lugar que Keizo Koyuki y su padre, y molestándose con los cazadores que lo hicieron recordar su pasado, se prepara para aniquilarlos. En ese instante Tanjiro despierta y se da cuenta que la cabeza de Akasa se está regenerando a pesar de que la cortó. Es de esta manera que Akasa se prepara para lanzar un ataque con media cabeza regenerada, pero Tanjiro se levanta y corre hacia ellos gritándole a Akasa que se detenga. Es así que todo malherido y llevando su cuerpo al límite, Tanjiro ataca una vez más, pero antes de poder completar su ataque la espada se le escapa de las manos, pues está tan débil que no puede ni sostenerla. Pero esto no detendrá a nuestro prota, pues en otro panel que me muero por ver animado, Tanjiro le da un puñetazo a Akasa y lo hace retroceder. Al recibir este tremendo golpe, Akasa vuelve a recordar a su maestro y su pasado, y dice que odia a los débiles que nunca luchan cara a cara y envenenan los pozos. Y sin más comienza a recordar cómo acabó con toda la gente del dojo con sus propios puños, y dice que ensangrentó el precioso estilo de su maestro y que no pudo respetar las últimas palabras de su padre. Pero en ese momento su conciencia de demonio vuelve y dice que eso está bien, pues lo que él quería era matar. El caso es que volvemos a la batalla y Tanjiro se da cuenta que Akasa está por lanzar su ataque final, por lo que se lanza de inmediato hacia Gyu y lo empuja para esquivar el ataque. Y mientras van en el aire, Tanjiro ve a Akasa prepararse para dar el golpe, y en el último instante lo vemos sonreír. Y así, en otro panel increíble, Akasa asesta un golpe durísimo que nuestros protas intentan esquivar, y en uno de los momentos más impresionantes de este arco vemos que Akasa utilizó su propio ataque para acabar con su vida. Al ver esto, Tanjiro se pregunta por qué se atacó y dice que por un momento Akasa olía a gratitud. Sin embargo, el cuerpo del demonio comienza a regenerarse y él mismo intenta resistirse, pues dice que todo ha terminado, que perdió cuando Tanjiro le cortó la cabeza, y reconociendo la maravillosa técnica de su oponente dice que se acabó y que solo quiere irse al infierno como un hombre. Pero justo en ese momento se da cuenta que su padre está frente a él y le pregunta si ya no siente dolor, a lo que su padre le responde que está bien, y Akasa cae al suelo pidiendo disculpas. Luego de esto su maestro también aparece frente a él y le dice que no importa en qué se convierta, un hijo siempre será un hijo y un estudiante es un estudiante, por lo que no lo abandonarán incluso si muere. Pero justo tiene una visión también de Muzan preguntándole si acaso no quería ser más fuerte, y Akasa dice que es cierto, que quería ser más fuerte y se levanta listo para volver a pelear. No obstante, en ese instante Koyuki aparece frente a él, le agradece por todo y le dice que ha hecho suficiente, que ahora todo está bien. Y así, en un panel muy conmovedor, Hakuji comienza a llorar y se abraza a ella. Le dice que lo siente por no haber sido capaz de protegerla y por no haber estado ahí cuando lo necesitaba, y
que no pudo mantener una sola promesa. Ante esto, Koyuki simplemente le responde que se alegra que los recuerde a todos y que vuelva a ser el viejo Hakuji, o sea su esposo. Es así que para terminar esta épica batalla, el demonio por fin comienza a desaparecer, y en un último panel vemos desaparecer el cuerpo de Akasa, la luna creciente número 3, pues por fin ha sido derrotada por Tanjiro. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.